La voz de la Escritura resuena con una claridad eterna cuando Jesús narra la parábola de los talentos en Mateo 25, 14, 30, y aunque muchos la han escuchado como un relato antiguo, en realidad es una radiografía del alma humana frente a la responsabilidad, la oportunidad y la visión de crecimiento que Dios nos ha confiado. Imagina la escena. Un señor que va a un largo viaje entrega a sus siervos diferentes talentos. A uno le da 5, a otro 2 y a otro 1. Cada uno conforme a su capacidad y luego se marcha. No les da un manual, no les impone vigilancia. Simplemente confía y se aleja, dejando en sus manos lo que será la prueba de su carácter, su mentalidad y su destino. Y allí comienza el drama, que no solo es bíblico, sino personal y empresarial, porque cada uno de nosotros vive esa misma parábola cada día de su vida. Recibimos recursos, dones, tiempo, energía, relaciones, oportunidades, y depende de nosotros multiplicarlos o enterrarlos, expandirlos o dejar que se pudran bajo el miedo. Los 2 primeros siervos actúan con valentía y mentalidad de crecimiento. Toman lo recibido y lo hacen fructificar. Uno convierte 5 en 10 y el otro 2 en 4, demostrando que lo importante no es la cantidad inicial, sino la actitud frente a ella, mientras que el último, con una visión limitada y temerosa, entierra lo poco que tiene, justificando su pasividad en la dureza del amo, escondiendo su miedo bajo la excusa, paralizado por la creencia de que es mejor no arriesgarse a perder que luchar por ganar. Y allí radica la gran lección. El verdadero pecado no fue tener poco, sino no hacer nada con lo que se le dio. En el mundo espiritual y en el mundo de los negocios, el principio es el mismo. La vida no premia a los que entierran sus talentos, premia a los que arriesgan, trabajan, invierten y multiplican, porque el reino de Dios es expansión, es fruto, es multiplicación. Si observamos bien, la Biblia nos muestra que Dios mismo piensa en términos de crecimiento, pues en Génesis dice, «Creced y multiplicaos». No dice, «Conserva lo que tienes y no te arriesgues», sino que impulsa a un espíritu creador, innovador, audaz. Y aquí es donde entra la mentalidad de crecimiento, esa capacidad de ver en cada talento una semilla y no un límite, un punto de partida y no un techo. Porque el que piensa en expansión atrae expansión, pero el que piensa en miedo solo atrae pérdida. Y esto no es filosofía barata de autoayuda, es un principio bíblico y eterno. A los que multiplican se les dará más, y al que no hace nada, aun lo poco que tiene le será quitado. Reflexiona por un instante. ¿Qué has hecho con los talentos que Dios ha puesto en tus manos? Quizás piensas en dinero, pero los talentos en esta parábola son mucho más que monedas de plata. Son tu capacidad de aprender, de liderar, de emprender, de influir, de crear, de hablar, de invertir, de servir, de soñar. Son esas oportunidades pequeñas que pueden convertirse en grandes imperios si las trabajas con fe y disciplina. ¿Cuántas veces enterraste un proyecto porque pensaste que era pequeño? ¿Cuántas veces apagaste tu voz porque creíste que no valía? ¿Cuántas veces dejaste pasar una idea porque el miedo a perder fue más grande que la visión de ganar? La verdad es que todos hemos sido ese siervo que cava un hoyo en la tierra, y por eso este mensaje es tan urgente. La vida espiritual no está desconectada de tu vida práctica. Tu fe no es un concepto abstracto, es acción, es riesgo, es inversión, es multiplicación. El apóstol Santiago dice que la fe sin obras está muerta, y en términos modernos podríamos decir que la fe sin ejecución es solo un sueño vacío, porque Dios respalda a los que actúan, no a los que entierran su don en excusas. Piensa en los grandes emprendedores que marcaron historia. Muchos comenzaron con lo mínimo, pero tenían mentalidad de crecimiento. Un talento en sus manos se convirtió en millones porque supieron sembrar, regar y esperar la cosecha. Lo mismo en lo espiritual. Una palabra sembrada en obediencia se convierte en generaciones transformadas. Un acto de fe se convierte en un legado eterno. Por eso, la parábola de los talentos
no es solo un relato moral, es un manual de mentalidad expansiva. Y cada palabra de Jesús es una invitación a romper la mentalidad de escasez que te ata. Esa que dice, mejor no hago nada para no equivocarme. Mejor lo guardo porque el mundo es duro. Mejor me conformo porque es lo que hay. Esa mentalidad es la tumba de tus talentos. Y el enemigo de tu alma lo sabe, porque su estrategia no siempre es robar lo que tienes. A veces es convencerte de que no lo uses, de que lo entierres bajo tierra para que nunca florezca. Pero el reino no funciona así. El reino avanza con multiplicadores, con hombres y mujeres que se atreven a soñar en grande y trabajar con lo poco que tienen hasta que Dios les confíe más. Aquí es donde entra la disciplina, porque no basta con soñar. Hay que ejecutar y ejecutar con excelencia como si cada talento fuera un encargo divino, porque lo es. El amo de la parábola regresa y pide cuentas, y lo mismo sucede contigo y conmigo. Habrá un día en que se nos pedirá cuentas de qué hicimos con los dones que recibimos, y no valdrá la excusa de tuve miedo, porque el miedo es la fe invertida. Es creer más en la posibilidad de la derrota que en la promesa de la victoria. Y aquí hago una pausa, aunque sin detener el flujo de esta narración, para recordarte que tu vida entera es una empresa espiritual, y tú eres el administrador de los recursos de Dios, no eres dueño, eres mayordomo, y un buen mayordomo no es aquel que conserva, es aquel que multiplica, aquel que convierte poco en mucho, porque en el reino la fidelidad se mide en fruto, no en excusas. Ahora permíteme trasladar esta visión a tu vida empresarial, porque muchos piensan que la Biblia y los negocios no tienen conexión, pero están profundamente ligados. Emprender es un acto de fe. Invertir es un acto de confianza en lo invisible. Liderar es creer que las semillas que plantas hoy darán fruto mañana. ¿Acaso no es eso mismo lo que enseña Jesús? La parábola de los talentos nos recuerda que cada decisión financiera, cada inversión de tiempo, cada oportunidad de aprendizaje es un campo donde Dios espera cosecha. Y es aquí donde se hace vital la mentalidad de crecimiento. Los que piensan en pérdida siempre terminan perdiendo. Los que piensan en multiplicación terminan multiplicando. Hay estudios modernos en psicología que hablan de la diferencia entre mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. La fija cree que las habilidades son limitadas, que el éxito es para unos pocos, que el fracaso es una condena, mientras que la de crecimiento cree que todo puede aprenderse, que cada fracaso es una lección, que el esfuerzo constante produce fruto. Y cuando uno lee eso y lo compara con la Biblia, descubre que Jesús ya lo había dicho hace más de 2000 años, porque la parábola de los talentos es la encarnación misma de la mentalidad de crecimiento. Los siervos que multiplicaron no lo hicieron porque tuvieran más, lo hicieron porque se atrevieron a creer que podían expandirse. Y aquí te hablo a ti, emprendedor, empresario inversionista, estudiante, padre, madre, líder espiritual. Tú también tienes talentos y Dios espera que los multipliques. No importa si son 5, 2 o 1. Lo que importa es lo que harás con ellos. Lo que importa es que entiendas que la peor decisión no es perder, es no intentarlo. Y cuando llevas esto al plano de la vida, comprendes que cada excusa es un entierro. Cada miedo es un hoyo en la tierra. Pero cada acto de fe es un campo fértil. La parábola termina con un contraste duro. Al que multiplicó se le dio más, pero al que enterró se le quitó lo poco que tenía. Y eso puede sonar cruel, pero es un principio de vida. Los recursos siempre migran hacia las manos de quienes saben usarlos. Así funciona en los negocios, así funciona en la espiritualidad, así funciona en la historia. ¿Quieres más oportunidades? Usa bien las que ya tienes. ¿Quieres más dinero? Administra bien el que ya tienes. ¿Quieres más sabiduría? Practica la que ya recibiste. ¿Quieres más influencia? Sirve con la que ya se te ha confiado. No se trata de esperar el momento perfecto, se trata de actuar con lo que tienes aquí y ahora, porque la fidelidad en lo poco abre la puerta a lo mucho.
Y si entiendes esto, nunca más despreciarás el día de los pequeños comienzos, porque sabrás que cada semilla es un bosque en potencia, cada talento es un legado en formación. Por eso hoy te digo, con la misma pasión con la que Jesús enseñó a sus discípulos: no entierres tu talento, multiplícalo, aunque tiemble tu mano, aunque no veas todo el panorama, aunque otros se burlen, porque los que siembran con lágrimas cosecharán con gozo, y porque el reino de Dios no se detiene con excusas, avanza con los valientes que creen y actúan. Tu vida es demasiado valiosa para desperdiciarla en la pasividad. Despierta el talento que hay en ti, ponlo a trabajar, aliméntalo con disciplina, rodéalo de fe, protégelo con oración, y llévalo a multiplicar, porque ese es tu llamado, tu destino y tu legado. Y si continuamos profundizando en la parábola de los talentos, descubrimos que no se trata solamente de dinero o productividad, sino de un principio espiritual que toca el núcleo mismo de lo que significa ser humano creado a imagen de Dios. Porque cuando Dios nos formó, puso dentro de nosotros un potencial divino, una chispa creativa, un ADN de multiplicación que no está hecho para quedar inactivo, sino para dar fruto. Por eso Jesús eligió la figura de los talentos, que en su tiempo representaban una medida de riqueza, pero que al mismo tiempo son una metáfora de todo lo que constituye la vida, porque tu mente, tu tiempo, tu fe, tu energía, tus habilidades, tus relaciones, todo eso es un talento confiado a ti para administrarlo. Y la gran pregunta es, ¿qué estás haciendo con ello? Porque el cielo no te evaluará por lo que no recibiste, sino por lo que hiciste con lo que sí se te dio. Y este principio derrumba las excusas, porque muchos dicen: si tuviera más dinero, más contactos, más oportunidades, entonces sí multiplicaría. Pero la parábola enseña lo contrario. El que fue fiel con 5 recibió 5 más, el que fue fiel con 2 recibió 2 más. Sí, pero el que tuvo 1 lo enterró, y su problema no fue la cantidad, fue la mentalidad. Lo que significa que el obstáculo no está en lo que tienes, sino en cómo piensas acerca de lo que tienes. Y aquí es donde entra el concepto moderno de mentalidad de crecimiento. Porque quienes adoptan esta mentalidad ven en cada desafío una oportunidad de aprender, en cada fracaso una lección, en cada dificultad un peldaño para crecer, mientras que quienes viven con mentalidad fija ven en cada obstáculo una confirmación de sus límites, en cada fracaso una condena, en cada dificultad una señal para rendirse. Y si llevamos esto al plano bíblico, entendemos que la fe es la fuerza que rompe la mentalidad fija, porque la fe abre los ojos al futuro, te hace ver más allá de la semilla y percibir el árbol más allá del hoyo en la tierra, y percibir el campo fértil más allá de lo que parece imposible, y percibir la promesa cumplida. Por eso cuando hablamos de mentalidad bíblica de crecimiento, no hablamos de simple motivación, hablamos de vivir como hijos de un Dios que multiplica, porque toda la creación está diseñada bajo ese patrón. Una semilla produce muchas, una idea, produce industrias, una decisión, produce generaciones transformadas, y así como el siervo que recibió 5 talentos, no se quedó de brazos cruzados, sino que inmediatamente fue y negoció con ellos. Tú también estás llamado a accionar, a arriesgar, a moverte en fe, porque el crecimiento no viene de la pasividad, sino de la práctica, no de enterrar, sino de sembrar. Y si entendemos esto, la parábola de los talentos se convierte en un espejo de nuestra vida espiritual y financiera, porque muestra que los resultados que vemos afuera son el reflejo de la mentalidad que cultivamos adentro. Observa que los siervos fieles no hablaron mucho, no presentaron excusas, simplemente mostraron resultados. Pero el siervo infiel sí habló demasiado, justificó, culpó, explicó. Y así sucede también en la vida. El que multiplica no necesita excusarse porque sus frutos hablan, pero el que no hace nada siempre tiene argumentos, siempre tiene razones, siempre culpa a las circunstancias, al jefe, al gobierno, al mercado, a la crisis, a la dureza del amo. Y lo que Jesús nos enseña es que el cielo no premia las excusas, premia los frutos, porque la fidelidad no se mide en discursos, sino en resultados.
Y aquí la conexión con el mundo de los negocios es clara, porque todo emprendedor sabe que las excusas no pagan facturas, que los lamentos no generan ventas, que los miedos no producen ingresos. Lo que transforma la vida y las empresas son las decisiones valientes, los riesgos calculados, las inversiones estratégicas, la constancia diaria, y esos son los equivalentes modernos de ir y negociar con los talentos, porque cada vez que estudias, que lees, que aprendes, que lanzas un producto, que fallas y corriges, que levantas la cabeza después de un error, estás practicando la misma mentalidad de aquellos siervos fieles que multiplicaron. Piensa en las empresas más grandes del mundo. Todas comenzaron como un talento pequeño, un garaje, una idea, un cuaderno lleno de apuntes, y hoy son gigantes, porque alguien se atrevió a creer que lo poco podía convertirse en mucho, exactamente como enseña la parábola. Y lo mismo en lo espiritual. Grandes ministerios nacieron de una oración en silencio. Grandes movimientos surgieron de un acto de fe de una sola persona, y hoy impactan naciones, porque Dios multiplica lo que se pone en sus manos, con fidelidad y audacia. Pero aquí viene una verdad dura que no podemos evitar. Jesús concluye la parábola diciendo que al siervo inútil lo echaron a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y esto nos muestra que enterrar el talento no es un simple error administrativo, es un acto de infidelidad espiritual, porque implica negar el propósito por el cual fuiste creado, y esa es la tragedia de muchos. Viven y mueren con talentos enterrados, con libros no escritos. Empresas no fundadas, sueños no perseguidos, ministerios no iniciados, relaciones no cultivadas, inversiones, no hechas, vidas que pudieron haber transformado al mundo, y al final no lo hicieron por miedo, por excusas, por pereza. Y el cielo mira eso como un desperdicio trágico, porque no fuiste creado para enterrar, sino para multiplicar. No fuiste creado para esconder, sino para brillar. Jesús mismo dijo: «Vosotros sois la luz del mundo, y una luz no se enciende para esconderla bajo un cajón, sino para que alumbre a todos». Lo mismo ocurre con tu talento, tu don, tu oportunidad. Está hecho para alumbrar, no para enterrarse. Ahora bien, si traemos esto al contexto moderno de mentalidad de crecimiento, descubrimos que incluso la ciencia lo confirma, porque estudios muestran que quienes creen que pueden desarrollar sus capacidades logran más, persisten más y alcanzan niveles de éxito más altos, mientras que quienes creen que sus capacidades son fijas terminan resignándose y rindiéndose antes de tiempo. Y esto conecta perfectamente con lo que la Biblia enseña. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, que no significa que todo sea fácil, sino que todo es posible cuando mi mentalidad está alineada con la fe, porque la fe es el combustible de la mentalidad de crecimiento. Y permíteme llevarte a un plano más práctico. ¿Cómo se aplica esta parábola a tu vida diaria? Primero, reconociendo tus talentos, porque muchos no multiplican, porque ni siquiera saben qué se les ha dado, pasan la vida comparándose con los que tienen 5 y se olvidan de agradecer el 1 que ellos poseen. Pero lo primero que debes hacer es reconocer lo que tienes en tu mano, tal como Moisés, cuando Dios le preguntó: «¿Qué tienes en tu mano?». Y él respondió: «Una vara». Y con esa vara Dios abrió mares, derrotó ejércitos y liberó a un pueblo. Así que no menosprecies lo que tienes, porque en manos de Dios puede abrir océanos. Segundo, debes tomar acción inmediata, porque la Biblia dice que los siervos fieles fueron enseguida a negociar. No se quedaron esperando condiciones ideales, no buscaron excusas, actuaron, y esa es una lección vital. La acción inmediata es el puente entre el talento y la multiplicación. Tercero, debes estar dispuesto a correr riesgos, porque invertir implica riesgo, negociar implica riesgo, multiplicar implica riesgo, y lo mismo en la vida. El miedo a fallar es el principal enemigo de tu talento, pero en realidad el único fracaso verdadero es no intentarlo. Cuarto, debes rendir cuentas, porque un día el amo regresó, y lo mismo ocurrirá contigo. Habrá un día en que se pedirá cuentas. Y no valdrá decir tuve miedo,
porque el miedo no justifica la esterilidad. Y quinto, debes esperar recompensa, porque el amo no solo felicitó a los siervos fieles, sino que los puso sobre más, mostrando que la fidelidad trae ascenso, que el crecimiento es recompensado, que los que multiplican reciben oportunidades mayores. Todo. Esto nos lleva a entender que la parábola de los talentos es un llamado urgente a romper con la pasividad y abrazar la mentalidad bíblica de crecimiento. Y esto no es opcional, es un mandato, porque tu vida no te pertenece, le pertenece al Señor, y un día rendirás cuentas de lo que hiciste con ella. Y la pregunta será, ¿multiplicaste o enterraste? ¿Fuiste fiel en lo poco para ser puesto sobre lo mucho, o escondiste tu don bajo tierra y dejaste que el miedo gobernara? Amigo, hermano, emprendedor, líder, escucha bien. La vida es demasiado corta para vivir enterrando talentos. El mundo es demasiado necesitado para que escondas tu don. El reino de Dios es demasiado urgente para que sigas paralizado. Despierta, abre tus ojos, cree en lo que Dios te dio, actúa con lo que tienes, arriesga, siembra, negocia, multiplica y verás que el mismo Dios que respaldó a los siervos fieles respaldará tu vida con abundancia, porque al final todo se resume en una frase que Jesús pronunció y que es el mayor elogio que un ser humano puede recibir. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.